un método de trabajo que partía de la conciencia de la carencia de documentación formal, el déficit en textos de catálogo, de manifiestos y de historias. Una conciencia que no suponía una aceptación de la ausencia del acontecimiento, sino justamente lo contrario, simplemente la toma de conciencia de que había habido una dificultad, se había producido una discontinuidad entre los acontecimientos y los modos convencionales o dominantes de articulación, de narrativización, el acceso a los mecanismos de formalización documental y de interpretación crítica. Es decir, que ya de por sí la propia metodología de la entrevista, de buscar en el testimonio directo lo que no se encontraba en los documentos, marcaba una posición historiográfica. Algo similar nos ocurriría, de hecho, más tarde, cuando planteamos el volumen 4 Desacuerdos, que no sé si tenéis conciencia, que salió hace algo más de un año, y que dedicamos al cine militante y a la historia del videoarte en España. Tal vez por prisas, pero yo creo que esas prisas también reflejan una carencia real, fuimos incapaces de reunir un corpus de textos emitidos desde o sobre el videoarte feminista en España, complementario a los que reflexionaban sobre la situación genérica del vídeo en nuestro país. Lo cual era llamativo, ya que el videoarte de género, el videoarte feminista o el videoarte producido por mujeres había sido uno de los fenómenos más destacados de toda la década, pero no fuimos capaces de encontrar ni un solo texto que reflexionara sobre eso mismo, ningún texto ni de la época ni historiográficamente posterior, ya que la mayoría de los textos que acompañaban a estas exposiciones normalmente hacían referencia a modelos y a referencias foráneas, pero no había textos que reflexionaran sobre el propio acontecer del videoarte feminista en nuestro país. Y curiosamente sí había reflexiones muchísimas, y las recogemos en el Desacuerdos 4, sobre la circunstancia, los porqués y los cómo del videoarte en España, en general, ¿no? En términos genéricos. De hecho, tuvimos que pedirle a Susana Blas que nos hiciera una narración ad hoc que supliera dicha carencia, o que al menos pusiera en evidencia dicha carencia. Es decir, que si eso ocurría en los 70, o sea, si eso ocurría en los 90, ya, donde había un corpus de artistas enormemente autoconscientes, posiblemente mucho más en los 70. La carencia de un soporte textual formal no es simplemente un desafío para la investigación, sino un dato, un síntoma fundamental a la hora de interpretar la supuesta falta de articulación del objeto de estudio, en este caso las prácticas de signo feminista de los años 70. Los textos no solamente documentan lo acontecido, sino que le dan forma y lo encadenan en una serie de acontecimientos, en una narración, que permite, incluso a los propios protagonistas, interpretarse a sí mismos, reconocerse como parte de un proceso. El que muchas de las obras de contenido feminista de los años 70 aparezcan como anécdotas dentro de una narración historiográfica que salpican, pero que no logran configurar, deriva de ese proceso de retroalimentación entre el acontecimiento y el texto, del que han sido excluidas. Una retroalimentación que se produce no solo retrospectivamente en el campo de la historiografía, no es que, en las historiografías de la conceptual hechas actualmente hayamos ignorado o no hayamos conectado discursividad con las obras, sino que también se producía en ese mismo momento, o se producía en cierto grado en ese mismo momento en que se producía el acontecimiento, y que, también determinaba las interpretaciones inmediatas del mismo. Se habla muchas veces de que muchas artistas de los 70, lo hemos oído aquí, solo tuvieron un interés feminista discontinuo, y de que la mayoría de ellas abandonaron las reivindicaciones de género muy pronto, cuando no la práctica artística o conceptual en su totalidad. Los datos parecen corroborar dicha narración, pero sería interesante, y así concluyo, revisar oblicuamente toda esta, ausencia o estas discontinuidades, oblicuamente desde el análisis de la configuración de aquello que sí se articula, de aquello que sí queda reflejado textual y documentalmente, de aquello que da forma a la narración y que deja lo demás como anécdota. Gracias.
entonces a los ponentes también, bueno, Asunta y Pilar Parcerizas, que al parecer ya estaba con nosotros, a la mesa para abrir el debate. Bueno, teniendo en cuenta que nuestra idea era dejar un tiempo lo más amplio posible al debate y apenas nos queda media hora o un poco más, creo que de una vez abrimos a las preguntas del público. Nosotros también, bueno, vendrán desde el equipo también de organización algunas preguntas. Ya. Bueno, ya llegarán Parcerizas y podemos seguir, pero bueno, podemos ir recogiendo preguntas e intercambiando para no atrasar un minuto más. Bueno, no sé, empiezo. A ver, teníamos algunas de las ideas que querríamos retomar de las presentaciones. Por ejemplo, en el caso de Asunta nos interesaba replantear qué relaciones se dieron también, porque es parte de tus investigaciones y no alcanzaba en el momento de la presentación, qué relaciones se dieron en los 70 entre prácticas artísticas y movimientos sociales y grupos feministas, que es parte también de tus investigaciones. Pues si puedes aportar algunos datos sobre esto. A ver, hay aquí en la sala también otras personas que podrían aportar, porque es fruto de un artículo solo. Bueno, yo cuando llegué de Estados Unidos sí que de alguna forma me preocupé por ver lo que había pasado aquí, intentar de alguna forma saber, ¿no? Pero por una cuestión personal, en aquel momento tampoco tenía como una intención de voy a plantearlo como un discurso historiográfico, ¿cómo has dicho? Posicionalidad crítica situada, sino sencillamente porque me interesaba, como igual de la misma manera que me refería a Fina Miralles, porque me interesaba saber qué había pasado con la generación de los 70, de las mujeres de los 70 que de alguna forma habían significado para mí, ¿no? La primera generación que aparece en los libros de historia del arte, ¿no? Y también de alguna manera la generación de la cual pues yo había heredado de alguna manera su revolución, porque estaba en la universidad, había podido viajar, había podido hacer cosas que mi madre no había podido hacer o no había querido hacer, ¿no? Y entonces, pues sí que pregunté aquí un poco a las feministas, algunas feministas, porque claro, este trabajo está por hacer, ¿eh? O sea, esto también lo animo, está por hacer, ¿no? Y algunas otras mujeres también lo están haciendo, están saliendo pues vídeos muy interesantes desde el Centro de Cultura Francesca Bonmaison, a partir de un programa de realización de documentales que hace cada año Belkis Vega, una cineasta cubana. Están saliendo grupos de alumnas, y alumnas que no son tan alumnas, que algunas son artistas y otras pues mujeres que tienen interés en introducirse en los medios audiovisuales para recuperar pues las palabras, ¿no? Porque yo te diría que no son tanto los discursos, sino las palabras con las que las mujeres que protagonizaron aquellos hechos, aquellos acontecimientos, narran sus propios acontecimientos, que no quiere decir que sean exactamente lo que pasó, pero a mí me interesaba escuchar de Fina Miralles, aunque había leído todo lo que Pilar Parcerizas había escrito, un poco cómo narraba su propia trayectoria, ¿no? Y entonces, pues, yo encontré que, digamos, no se había dado una confluencia, ¿no?, entre las feministas o el movimiento feminista y el movimiento de vanguardia conceptual, ¿no? Y algunos puntos me interesaron. Se habían dado contenidos, como tú decías, feministas en algunas obras y algunos encuentros puntuales, como por ejemplo, en Fina no, pero en Eulalia Grau
las mujeres del blog feminista de Tarragona, que además tienen editado el vídeo donde explican su historia. Sí, invitaron a Eulàlia Grau a exponer discriminació de la dona, no? Y María Aurelia Capmany, que era una reconocida, ¿no?, mujer en el feminismo, escritora y política, también presentó la obra de Eulàlia, ¿no? Entonces, pero Eulàlia siempre insistía, cuando yo la entrevistaba, en que de alguna forma ella no se casaba con nadie, o sea, no le interesaba formar parte de ningún movimiento, ¿no? Anteriormente también había tenido mucha relación con movimientos ácratas, anarquistas, ¿no? Que Alicia Vela aquí también sabe que en la Facultad de Bellas Artes en ese momento pues hubo, ¿no? Quizás lo puedes explicar, ¿no? Una relación fuerte, ¿no?, de algunos artistas y algunas artistas con el movimiento anarquista, ¿no? Entonces, hay cuestiones puntuales que está muy interesante, ¿no?, irlas abriendo. O Ángel Ribé, por ejemplo, publicó en Génesis, en el número así como estrella, ¿no?, de las diosas, de una revista, ¿no? Entonces, todo esto muy bien, pero hay cuestiones, por ejemplo, yendo más allá, digamos, de estos momentos, ¿no?, en que sí que hubo una cierta confluencia, y luego viendo también lo que las artistas dicen, ¿no?, de que no eran militantes, es decir, no estaban en ningún movimiento. Yo me planteé en ese artículo que presenté en la Batalla de los Géneros que hay algo que también hay que desentrañar ahí entre lo que pasaba en los movimientos sociales, como el feminismo de los 70, y el tema de la singularidad, que también sigue pasando, es decir, el tema de autorizar, o sea, lo político se concebía en los movimientos sociales como colectivo, principalmente, y se sigue considerando como colectivo, porque ¿cuál es el grupo artístico español, catalán, ¿no?, que está en Global Conceptualism cuando hay esta ampliación del canon, digamos, el grupo de treball, ¿no? Y bueno, nosotros por suerte teníamos a Ángel Ribé allí, ¿no? Pero podemos decir que hay un artista, ¿no?, del grupo de treball, pero tampoco, si hablas con Ángel Ribé, su participación no es de alguna forma muy militante, ¿no? Entonces, bueno, lo colectivo, para no perderme, ¿no?, lo colectivo estaba concebido como político, ¿no? Pero en cambio, de alguna manera, ¿cómo se reconocía la singularidad, ¿no? Bueno, no sé cómo explicarlo, pero hay un nudo interesante, ¿no?, teórico interesante a trabajar, ¿no? También lo vi, por ejemplo, ese nudo en el caso de Marit Jordà, de esta artista, que no es conceptual, pero que se implica directamente en La Sal, una de las cofundadoras de la Bar Biblioteca La Sal, que invita a Eugenia Balcells, por ejemplo, a pasar Boy Meets Girls o otros vídeos, ¿no? Entonces tenía que haber alguna relación, ¿no? Y que ella misma pues produce obra en los años 60, no 70, pinturas sobre su propio embarazo y sobre cuestiones de sexualidad muy interesantes. Y que en las jornadas feministas de las mujeres del 76 pasa esos poemas y esos dibujos que os he mostrado de forma anónima. Casi nadie sabía que ella era artista. Entonces, algo pasa, digamos, entre la política concebida en los 70, ¿no?, como algo colectivo, y el reconocimiento de la singularidad, que no de la, digamos, subjetividad. Yo lo digo, esta palabra la digo muy consciente, el reconocimiento de la singularidad de la creación, de alguna forma, con lo que las artistas, de alguna forma, tenían problemas también, ¿no? Y otro punto importante otro punto importante en este... Bueno, es igual, ya está. Si me dejas enlazar algo de tu intervención con algo que también se refería a Jesús y tendría que ver qué podría de alguna manera aportar esta mirada desde los feminismos hacia una historiografía del conceptual, por ejemplo, cuando revisamos este limbo de que tú hablabas en que habría quedado el conceptual político con la transición. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué otras lecturas sería posible activar desde hoy, no? Esa es la pregunta que yo os haría a vosotras, realmente. Bueno, es lo que tratamos. Digamos, lo que aportaría simplemente su introducción como un elemento, como un factor, relevante de análisis de las prácticas artísticas y culturales de la época.
implicaría simplemente ya, por principio, no aceptar los cánones de interpretación vigentes, es decir, la interpretación unívoca de la relación entre arte y sociedad, entre arte y proceso político, entre producción cultural y proceso político, tal como se ha dado en España en los últimos 40 años. Es decir, que ya de por sí la introducción de ese factor tendría, digamos, un valor per se como desestabilizador de una narración que no se reconoce a sí mismo como historia construida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me imagino que lo que es, más que derivar qué contenido se revelaría, no creo que encontráramos ningún tesoro escondido, ni que fuéramos a descubrir significados que ahora no vemos. No creo que nos despertáramos de repente y nos cayéramos del caballo como San Pablo, en términos específicos, de obras específicas. Lo que posiblemente sí que se destabilizara es toda la narración, y también, en cierto modo, es, digamos, la relación, por ejemplo, entre lo individual y lo colectivo, entre lo subjetivo y lo político, digamos, cuyo significado ha quedado fijado, en cierto modo, en nuestra historiografía. Una historiografía que debo decir que tampoco ha tenido un desarrollo excesivo, es decir, que no estamos hablando aquí o enfrentándonos contra un corpus denso y dotado de una enorme profundidad. Es decir, da la impresión de que, a excepción de los trabajos de Pilar y de algunos otros, pero digamos que imagino que todos sabemos de la debilidad de las áreas de contemporánea dentro de departamentos universitarios, digamos, es relativamente escaso la producción historiográfica. Digamos que no es simplemente que se descubriera, digamos, la verdadera historia, ¿no? Que desbancara a la que se ha producido, y además, como decíais, en cierto modo todavía con, digamos, muchísimos, entre comillas, huecos. Esa palabra la odio cuando soy siendo historiador, ¿no? Porque es como si hubiera una cosa que hubiera que llenar, ¿no? Pero lo que quiero decir, que lo que haría sería yo creo que lo fundamental sería que serviría de revulsivo y de reestímulo para investigar la propia narración del arte previo, y también para situar las prácticas contemporáneas. A lo mejor es excesivo, pero digamos, el propio gesto, yo creo que por eso os preguntaría yo a vosotras por qué introducís en el momento y en esta coyuntura este debate historiográfico, para intentar comprender qué es lo que se está poniendo en movimiento, que posiblemente por generación no intuyo de un modo tan claro como vosotros posiblemente lo podáis ver. Yo, bueno, es una pregunta, pero que también responde un poco como parte del grupo del seminario, que responde un poco al planteamiento que acabas de hacer ahora, que es justamente que creemos, y vamos, que se me interrumpa en todo momento, por favor, que es justamente en ese ejercicio de transformación del discurso hegemónico, normativo, cualquier otro adjetivo que se le quiera poner, imperante, más fuerte, sea lo que fuere, es en ese ejercicio de transformación y de creación de condiciones de posibilidad en donde está lo político, que creo que no hemos logrado, o sí hemos logrado ver en esta mesa, que se entiende de lugares, como muy bien decía Tamara, muy heterogéneos, ¿no? Y una vez apuntado esto, a mí me gustaría hacer una pregunta a Asunta Basas y a Pilar Parcerisas, un poco en cierto reconocimiento en ambos discursos de una búsqueda de lo que hay detrás de la obra, de la subjetividad que expresa esa cualidad creativa del artista. Y sinceramente quería preguntarle si han llegado o si están en ese posicionamiento, porque sí que es, para mí, aunque tú decías que no sabías si había un posicionamiento crítico, como decía Jesús, ¿no?, en un discurso, pero está, o sea, al menos está, aunque sea detrás de la obra o dentro del genio creador que tiende a expresar, no sabemos qué impulso, ¿no?
Entonces mi pregunta, para ser concreta, es si habéis llegado a ese posicionamiento tras un ejercicio de autocrítica y de toma de conciencia, o si realmente no estamos hablando de arte contemporáneo, sino de arte moderno. Bueno, quizás estemos hablando del último arte moderno, ¿vale? Yo creo que ese limbo del que se está hablando no existe. Es decir, que no podemos inventar una historia que no ha tenido lugar, a pesar de haber recogido durante los últimos 10-15 años un bagaje teórico sobre las prácticas del cuerpo, los géneros y el feminismo. Yo diría que en los 70s el arte no tenía género. Lo que primaba era la libertad total de creación. Temáticamente podían salir determinados aspectos por una razón subjetiva u otra, por una razón crítica u otra, subjetiva en el caso de Fina Miralles, crítica en el caso de Eulalia Grau por su conciencia social y por sus trabajos sobre la etnografía contemporánea. Voy a exponer próximamente unas telas que hace como 30 años que no se han expuesto, de Eulalia Grau, de sus trabajos sobre etnografía, donde hay una cierta crítica a la función de la mujer en los años 70, desde una chica vestida de novia que está aplastada por una aspiradora, por ejemplo. Ese sería un tema bastante divertido dentro de una cierta iconografía pop, o que se ríe, por ejemplo, de las mises que ahora podemos ver en esos reportajes venezolanos como modelo de la mujer de hoy, pero ella lo criticaba en los 70. Pero realmente tampoco creo en esa exagerada visión que nos daba Jesús del tema de la ceguera o de la muerte. Él decía la ceguera que determina su desaparición del arte político en el 75-76. Tampoco es cierto, desaparece el grupo de trabajo, pero no desaparece el arte de carácter político, al contrario, se acentúa, se hace más radical. ¿Por qué? Porque no existe Franco, porque se nota que el país está mucho más débil. ¿Desaparece para la historia y para el discurso historiográfico? No, pero no que estamos desaparezca... hablando de lo que ocurra, o sea, sí, de lo que ocurre o no en la realidad, sino que estamos poniendo aquí en juego lo que ha ocurrido en el discurso historiográfico que nos ha dado a conocer una determinada lectura que, en una conciencia de la performatividad de ese discurso sobre las prácticas sobre las que habla, las transforma, las coloca y nos las da de una determinada manera, activa y desactiva. Cuestiones que podemos entender que sí estaban, por eso preguntamos, ¿dónde estuvo o se extravió lo político? O sea, no nos estamos cuestionando si había arte político en España, nos estamos cuestionando qué ocurrió con el discurso historiográfico que desactivó justamente aquella potencia. No hubo discurso historiográfico, no lo ha habido. Lo que sí ha habido pues, es una cierta conciencia de lo político y no se extravió, se comunicó y pasó de generación o se transformó. Es decir, lo que llevó a cabo el grupo de trabajo, ¿en qué se ha transformado? ¿Alguien me lo puede decir? Pues fue simplemente la reivindicación sindical del trabajo del artista como trabajo artístico, lo que ha derivado en el sindicato, la Asociación Primitiva de Asociación de Artistas Plásticos y finalmente la Asociación de Artistas Visuales. Es decir, todo el trabajo del grupo de trabajo se ha transformado y se ha transformado en una vertiente sindical que existe en la realidad y que es la consecuencia de ese transcurso y de ese recorrido. Esa es la verdad y ese es el camino y te puedo decir las personas concretas a través de las cuales todo esto ha transitado. Entonces, ¿existiría un número clausus de prácticas políticas? No hay nunca un número clausus de prácticas políticas. Es abierto. ¿Qué es un acto político? ¿Qué es lo político? ¿Una actitud ética es un acto político? Es lo que estamos poniendo hoy sobre la mesa. Sí. Tenemos intervenciones por aquí. ¿Puedo contestar? Bueno. ¿Puedo contestar? No, que también me lo preguntabas a mí, de alguna forma, ¿no? Que me lo preguntabas a mí, pero yo no estoy en el mismo posicionamiento. Digamos que, de alguna manera, yo sí creo que ha habido discurso historiográfico, entonces es el que me llegó a mí en la universidad, y es el que de alguna forma
yo leí, habían artistas mujeres conceptuales, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? O sea, que la visibilidad en aquel momento para mí fue de alguna forma activadora de preguntarme ¿y por qué están ahora y no han estado nunca? O sea, no al revés de por qué no están, ¿no? Que es la pregunta clásica de la historiografía feminista de Nochlin, ¿no? Porque no han habido. De repente yo me leía arte conceptual en Cataluña o arte conceptual en España y decía, bueno, ahora de repente hay mujeres, pues la historia me debe una explicación. ¿Por qué hay mujeres ahora? Entonces, mi posicionamiento venía más de mi práctica política, ¿no? De alguna forma. Y yo, para mí, yo no busco, digamos, lo político en el objeto de estudio y además, bueno, sino que lo planteo como una posición, es decir, de la historiadora que se implica en interlocutar con la historia. Porque sí, de acuerdo, hay un acontecimiento, pero esa interlocución con el acontecimiento es lo que de alguna forma genera una riqueza y una fecundidad brutal para iluminar y dar sentido a tu presente. Eso es lo político para mí. Eso es lo político. Es decir, que fuera un objeto o no, está bien para clasificar, ¿no? Para hacer taxonomía. Pero a mí no me interesa nunca esta. A mí me interesa interlocutar con la obra de Fina Miralles y que esas artistas conceptuales iluminaran de alguna manera mis decisiones sobre cómo hacer historia y cómo, de alguna forma, entender qué ha pasado o qué va pasando, ¿no? En mi propio presente, ¿no? Y darme hilos, digamos, intuiciones, orientaciones, ¿no? Es decir, yo practico este tipo de trabajo que es más ensayístico, si quieres, no soy la historiadora, pero a mí me parece que también hoy en día es una falacia creer en que hay una historiadora cuando de alguna forma la historia está en crisis, ¿no? Entonces yo apunto a ese entendimiento de la política en el momento en que una se implica en lo que está haciendo, ¿no? Y el tema que has apuntado de alguna forma donde se extravió, ¿no? lo político, no, o sea, el tema de la subjetividad, ¿no? El feminismo no trajo, o sea, sí que transformó muchas cuestiones del arte, introduciendo como un punto importante y prioritario, digamos, la subjetividad, pero no fue solo el legado ese, sino lo que yo he intentado explicar es que el legado es repensar el fundamento de la cultura, digamos. Por eso, digamos, la lectura feminista de Fina Miralles es de toda su obra, no es de los trabajos en donde hay discriminación de la mujer, sino como ella se planteaba como mujer, y eso sí que es un punto de partida que yo escojo, es decir, otra no lo voy a escoger, cómo se planteaba como mujer vivir en una cultura determinada, ¿no? Y para mí eso es significativo, que sea mujer es significativo en esa lectura. Otro puede decidir que no es significativo y neutralizarlo. Pero ahí está también la decisión, ¿no? Un pequeño apunte, sí, respondiendo a Pilar, un segundito. Estoy de acuerdo contigo en que una versión hipertrofiada y acrítica de ese arte politizado que se desarrolla del 75, 76 hasta 79, digamos, no es obviamente conveniente. De hecho, en mi lectura pretendía decir que el mejor modo de dotar de razones a estas posiciones situadas, estas historiografías situadas, es el ser capaz de, mediante la aplicación historiográfica, ser capaz de reelaborar las propias hipótesis iniciales, cosa que es posible que la historiografía sobre este periodo no haya hecho, no lo sé, no lo juzgo. Pero lo que sí quería hacer, volviendo a mi propia posición, era que, y la que la compañera también ha añadido, es el lugar, ¿no? Es un limbo en el sentido de que no, digamos, o es güero o es estéril, es el arte politizado del inmediato posfranquismo se le dota desde la vanguardia y realidad social hasta la exposición de Juana Mordó de 1979, la de 1980 se llamaba así. Ese periodo y algunas de las prácticas que se producen ahí, algunas de ellas vinculadas al feminismo, no se les reconoce ningún tipo de continuidad, son estériles, son simplemente, están vinculadas a un proceso histórico, el del inmediato posfranquismo, politizado, agitado,
pero se diluye su interpretación siguiendo la historiografía tradicional o la que tenemos, se diluye su significado y su proyección en su propia relación inmediata con las circunstancias. Se le niega la posibilidad de continuidad, no se buscan ni se persiguen sus derivaciones o sus continuidades o discontinuidades hacia el futuro. Es decir, simplemente se ven interrumpidas porque ha habido un cambio de paradigma, digamos, un cambio de paradigma, digamos, una especie de despertar que se comienza a peregrinar en 1978-79 con las exposiciones de los pintores vinculados a estos grupos. Entonces, simplemente lo que quería decir que esta narración que supone cambios de paradigma, mutaciones, ¿no? En cierto modo deja ese pozo, digamos, el pozo de cierto arte politizado totalmente estéril, sin continuidades. Y eso es lo que algunos de los miembros de Desacuerdos y 1969, en particular, esa parte del proyecto, pretendía, en cierto modo, negar. Es decir, esa clausura, ese carácter autocontenido, ¿no? del arte político que le hacía ciego al porvenir. Bueno, yo no lo veo exactamente así. Hubo continuidad en las propuestas y poéticas individuales de algunos artistas que quedaron sepultados después del conceptual por el gran éxito y la exportación de las pinturas de los 80 con las grandes operaciones políticas del Estado español en el exterior. Eso sí es así. Pero algunos de ellos continuaron con trabajos totalmente de orden político, por lo menos de orden crítico. Otra cosa fue el caso del Grupo de Trabajo, que en realidad se diluyó en la realidad. Es decir, se diluyó, lo que realmente se reivindicaba se consiguió de una forma real. Entonces, no tenía ningún interés continuar y evidentemente un artista siempre constituye una subjetividad que tiene su propio camino y busca sus propias salidas, ¿no? Pero no se puede menospreciar instalaciones y trabajos y proyectos que se hicieron en Metrónom, por ejemplo, sobre material humano, que lo hizo Francesca Abad, o la continuidad de los mismos trabajos pues, de Torres, de Muntadas, de Noguera, de cantidad de artistas que trabajaron bajo la ruptura de esos lenguajes de los 70 y que mantuvieron una posición crítica dentro de su propio trabajo. Por eso quedaron en cierto modo aislados, porque quedaron fuera de la moda, fuera del registro del mercado, que volvió otra vez porque regresó la pintura, eso sí interesaba al mercado, y quedaron reducidos a espacios totalmente alternativos. Incluso Neón de Suru, que surgió en los 70s, Barceló empezó ahí, pero se pasó rápidamente a otro lado, ¿no? Entonces, esto no se puede olvidar, es decir, no fue estéril. Esta gente existe y fueron los referentes que realmente encontraron la gente de los 90, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no se puede decir que ha sido estéril, pero que realmente se ha fundido en la realidad. Pero volvemos a la misma exposición. Es la historia, la historiografía la que ha sido estéril, no las prácticas, que parece que nos volvemos a zarzar en una confusión que aunque no avancemos mucho, creo que merece la pena desgranar aquí, ¿no? O sea, a lo que te acaba de apuntar Jesús ahora y todo, si así lo creo, que estábamos diciendo que justamente es la historia y la práctica historiográfica la que ha quedado estéril, la que ha cerrado una vía una visión posible y no las prácticas. Entonces, complicado sería que quedase sobre la mesa como última palabra que era así, ¿no? Sí, o sea, yo por decirte que cuando escribí mi libro, lo hice primero como tesis y tal, es decir, no había nada más que artículos y 2 libritos, el de Simón Marchand, que llegaba hasta el año 72-74, que puso allí 4 nombres más, estaba muy bien la base de la transformación del pop art hacia el conceptual, pero no había un trabajo profundo de esa época. Y el caso del otro libro, que era La poética de lo neutro, pues también era muy flojo en cuanto a trabajar el tema del contexto real. Habían 16 líneas en una nota y se acabó. Por tanto, no tenías nada.
Es decir, tenías que partir de los documentos y de lo que había y del material de primera mano, además medio perdido, ¿eh? O sea que no había unos referentes historiográficos porque la generación, yo llegué un poco más tarde, no soy de la misma generación. Y claro, no tenías un referente ya, un basamento historiográfico real. Y ese podría ser también una especie de limbo del que antes decías que no existía. Bueno, pero no es un limbo a nivel creativo, en todo caso es un vacío historiográfico, como en tantos otros ámbitos. Porque, oye, en la época, aparte de Vicente Aguilera Cerny, Simón Marchán, es que no sé quién más pudo escribir algo, estaba Campo Nacional, es que es una época que nadie la puede imaginar, realmente cómo estaba la historiografía artística. O sea, se historiaba hasta el informalismo. Se está entendiendo el limbo como un limbo creativo porque es que en ningún momento intentamos poner sobre la mesa que hubo un limbo creativo. No hubo, o sea, no estamos hablando de que dejó de haber una producción, nos estamos situando en la historiografía y estamos explorando ese limbo, no en un sentido negativo ni positivo. Bueno, yo cuando Jesús ha hablado de limbo he entendido que era más un limbo más amplio, que no era solo historiográfico. No, para nada. Bueno, realmente decía que se había generado un limbo porque no había narraciones sobre él, básicamente. No, pero yo creo que en ese sentido estamos, al menos Vamos en esa parte de acuerdo. A recoger algunas otras intervenciones para... Bueno, gracias a los tres por las intervenciones. Realmente, para mí, a pesar de la cierta tensión que se haya podido generar en la mesa, ¿no? Porque creo que es verdad que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero pocas veces tenemos la ocasión de presenciar una tensión tan estricta y casi tan dramática y dramatizada entre... no lo sé, quizá no os lo parezca a vosotros, pero a mí sí me lo parece. Creo que a aquellos que estamos en otra generación, y no me estoy haciendo la joven, que no lo soy, pero quiero decir, me da la impresión que efectivamente sí, es decir, la percepción de que estábamos en un momento crítico en el contexto del Estado español para elaborar nuevas historiografías, bueno, no sé, aquellos que estáis en la mesa quizá no estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que no puede ser más que evidente cuando vemos cuáles son las posiciones que se desatan en torno a la relación feminismo-conceptualismo en los 70, en torno a la obra de Fina Miralles, etc., ¿no? Bueno, y en ese sentido, a pesar de que tú decías antes que yo la comunidad, es decir, no comunidad crítica, sino interlocuciones, bueno, espero que me dejes decir que evidentemente una comunidad crítica es una comunidad en conflicto y fundamentalmente precisamente generando tensiones e interlocuciones y por tanto, al menos yo en ese sentido estoy muy contento de que se hayan generado este tipo de disputas y que hayan salido a la luz, porque creo que muchas veces esas disputas están, pero son absolutamente subterráneas, entonces los textos se acaban estando de alguna manera en guetos epistemológicos en los que nunca entran en contacto con otros textos, en los que la fricción pueda generar precisamente algo nuevo, ¿no? Entonces, esta fricción me interesa, algo que pasa aquí, no lo sé exactamente para dónde vamos, pero a mí me interesa lo que sucede aquí, que esto se ejemplifique. Bueno, algunas cosas, claro, tengo que decir que algunas afirmaciones que se han hecho aquí me cuesta escucharlas, me cuesta escuchar cuando Pilar, por ejemplo, decía no podemos inventar una historia que no ha tenido lugar. Yo diría la historia precisamente si es algo, es una invención y no creo que, es decir, es siempre y en todo caso un trabajo de invención colectiva, con lo cual, es decir, esa especie de realismo historiográfico al que tú apelas me parece brutal. Y me parece brutal también decir que en los 70 el arte español no tenía género, es decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de las obras? ¿Me estás hablando de las posibilidades institucionales que tenían las artistas mujeres, los artistas gays, el filtrado de ciertas nociones que no podían ni llegar, como bien mostraba de alguna manera Jesús, a convertirse en nociones historiográficas? Es decir, yo creo que es decir, al menos
personalmente, y quizá por una tradición que en ese sentido comparto también con Jesús, es decir, mi educación también en parte yo la he hecho en Estados Unidos, y cuando de vuelta al contexto español mi sorpresa fue grande al ver que efectivamente había un conjunto de prácticas feministas que desde mi punto de vista pertenecían al movimiento feminista, que es un movimiento de ampliación de la esfera pública y de crítica transversal de las opresiones. Y por tanto, decir que el arte de los años 70 español no tiene género, es decir, otra cosa será calificarlo de una cierta manera o decir que se inspiraban de cierto feminismo o no, no lo sé, pero decir que no tiene género y que por tanto esas instituciones artísticas que proponían formas de visualidad hegemónica no estaban marcadas por segmentaciones de género, de clase, de sexualidad, bueno, no lo sé, en todo caso expreso... He sido muy... bueno, he sido muy rápida al decir esa frase, pero en realidad lo que quiero decir es que no estaban pensadas con la intención de hacer ni un arte feminista, que esto ya se ha dicho aquí. Es decir, lo que era importante era la libertad creativa total. O sea, no se buscaba realizar un arte de género en el sentido de decir, bueno, voy a hacer un arte feminista. Nadie o mi busca, género no es conozco tal, ninguna etcétera, feminista, ¿no? pero yo no conozco ninguna feminista y creo que hay feministas en la sala y yo al menos soy feminista también. Yo no me levanto por la mañana diciendo voy a hacer arte de género. Pero voy a decir hacer arte que feminista. todas las propuestas viniesen desde el lado que hoy se puede leer de género, en la época no se leían así, eso sí lo puedo decir, convivían perfectamente con todas las demás propuestas sin ser marcadas de ninguna forma como de género. Bueno, tal vez agregar que precisamente este ejercicio lo que intenta es abrir un poco fracturas en la historia, no tomarla como lo que está dado, hay una verdad o una realidad de los hechos, sino también volver a interrogarla desde hoy, ¿no? O sea, abrir la posibilidad de que hoy volvamos a hacer esas preguntas. Desde luego, tal vez no buscando por la vía del origen, los hechos, la realidad, sino qué cosas nos ayudarían también a activar hoy la potencialidad política de esas prácticas, ¿no? Sí, pero la realidad ahí está, es decir, tampoco la puedes obviar. Pero también es real que los cuerpos y la presencia de tantas mujeres, o sea, porque ninguna generación hasta ese momento había habido tantas mujeres activas participando y haciendo de su propio cuerpo objeto y materia de trabajo. Digamos, a lo mejor en otro tipo de historiografía hubiera identificado o hubiera subrayado o hubiera puesto de manifiesto, digamos, esa total novedad generacional dentro de la historia del arte español. Yo creo que no existe una presencia tan visible de la agencia femenina y de la propia, digamos, fisicidad del cuerpo femenino, del cuerpo de las mujeres en el arte, y eso sí que ha pasado, digamos, obviado. O sea, nadie se ha parado a subrayarlo. A lo mejor tú en tus escritos sí, obviamente lo has afirmado, sí, pero no se ha convertido, excepto a lo mejor en el trabajo de Asunta, en un tema historiográfico. Es un tema generacional, sí, o sea, sí. No es un tema que tiene un background. Exacto, no, obviamente el arte no es una isla, ¿no? No. De todas formas, bueno, no, solo seguir apuntando un poco en esa contradicción entre la idea de que la realidad está ahí y cosas que escuchamos, por ejemplo, en la entrevista que te realizamos hace unos días. En algún momento decías, la secuencia de la paja la determiné yo. O sea, sí, eso es una operación. Bueno, de acuerdo con la artista, claro está. Pero, o sea, lo que queremos es poner en relieve esas operaciones historiográficas, ¿no? O sea, exactamente cómo ocurren y sí, pero yo no lo hice por mi cuenta. ¿Qué significa esa realidad? La artista, ¿no?, presente y de acuerdo con ella, esto está claro, igual que las otras secuencias, ¿eh? Pero lo que no podemos obviar es que si Fina Miralles escribe esto, Testimonio Vital, que se acaba de publicar, lo que no puedes obviar es inventarte algo distinto de lo que realmente ella dice, lo que ella siente. ¿Entiendes? Sí. Espera, ¿qué palabras? Que, a ver, que la idea no era historiografiar a Fina Miralles, sino preguntarnos acerca de la labor de la historiografía. Entonces, a mí lo que dice Fina Miralles, en este momento, a ver, la hubiéramos invitado a Fina Miralles, ¿no? Es un poco esa la idea. Ni siquiera entrevistamos a Fina Miralles.
Y en ese sentido me preocupa, bueno, ahora me quedé, avanzamos, ¿no? Pero después de la intervención de Jesús, que puso sobre la mesa un poco un tema, el tema que estamos intentando trabajar, que me llama la atención lo que pasa con la propuesta, bueno, como ejemplo, Fina Miralles, que a lo largo de las décadas va como sacándose capas y poniéndose otras. Una vez es el velo del conceptual, luego el velo del feminismo, y me preocupa aquí estar poniéndole un velo de político, o sea, epigrafiándola como una obra política. No era la intención, y no quiero que nos vayamos de acá pensando que Fina Miralles, que queremos que Fina Miralles sea de pronto una artista política, porque es que ni siquiera sé lo que quiere decir ser artista político. O sea, básicamente a mí me interesaba poner en común un trabajo que ninguno de nosotros conocía. Vamos a pasar a recoger varias intervenciones y por favor pedir brevedad a estas alturas. Un momento, solo decir, un momento solo. Es que falta no, mucho. que lo político, o sea, lo político, digamos, hoy en día está muy evidente lo que se está diciendo, o sea, es considerar la diferencia sexual como el paradigma de la historia, es decir, entender que hay hombres y mujeres y a partir de ahí, hacer evidente de que esa es de alguna forma el planteamiento político, no que Fina Miralles sea política, sino plantear que han ido hombres y mujeres que han vivido y han explicado su realidad de una cierta manera. Y por lo tanto, evidenciar eso en la historia es un gesto, para mí, hoy en día, el nudo de lo político. Bueno, un comentario pequeño, respondiendo solamente a lo que decía Asunta. Ahora, yo creo que más bien gesto político es evidenciar la construcción artificial que existe sobre hombre-mujer, esta especie de diferencia binaria, tanto positivista, claro. Solo es un comentario. Paso a lo que decía en las últimas palabras Pilar, porque casi que me estremecieron. Había una especie de escalofrío que me traspasó el cuerpo por pensar que podía existir una especie de discurso tan positivistamente cerrado y peligroso, incluso de que nos comamos con esta especie de realismo pesado que se defiende una y otra vez. Porque yo creo que lo que Pilar está olvidando es que el discurso historiográfico es una pelea ideológica. Es decir, la historia no existe como esta especie de concreción que uno puede traer en un libro y decir, aquí está, no podemos olvidar los hechos. Eso es absolutamente absurdo. Es incluso una especie de velo sumamente más peligroso de esa ideología que está recargando la historia. Es decir, la historia es instrumental. O sea, no existe como esta especie de elemento que uno quiera coger y esta búsqueda para atrás, que parece, no sé, me parece muy peligroso y tengo que decir algo, porque yo creo que si nos comemos estos discursos, así como lo que decías ahora sobre esta especie de búsqueda de la libertad, que me recordó mucho en la política hegemónica del discurso norteamericano del MoMA en plena Guerra Fría, donde justamente se defendió un arte de la derecha bajo el discurso de esa especie de libertad, ¿no? De las formas libres, completamente despolitizadas. Estamos justamente obviando la dimensión política que está detrás de esa construcción historiográfica, discursiva de los relatos, a los cuales intentó de alguna manera aludir Jesús y a los cuales también creo que estaba tratando de aludir Beatriz en su último comentario. O sea, yo realmente no puedo comprender cómo puedes, digamos, dejar de lado esa especie de análisis autocrítico de tu propio lugar, donde estás, del lugar ideológico que estás defendiendo, para tratar de posicionar o defender una especie de escudo que no existe. A mí me parece absolutamente absurdo y realmente no puedo comprender que en un momento como el presente, incluso en un lugar donde estamos, se puedan seguir defendiendo posiciones como esta. Es decir, para mí la cuestión es ¿qué historia queremos articular ahora? ¿Cuál es el uso político de la historia que queremos hacer? No hay una historia que desentrañar, sino la historia por la cual estamos peleando nosotros ahora. Y justamente, ¿qué efectos va a tener? No hay historia de los orígenes, pensemos un poco en Benjamin, pensemos en la historia de los efectos. O sea, cuando tú hablas sobre que el Grupo de Treball deviene en una especie de sindicato, me parece que, digamos, en los hechos uno puede tal vez decir, ok, pero es una lectura completamente positivista. ¿Dónde están qué otro tipo de efectos puede generar eso? Es decir, yo creo que hay una especie de circularidad solipsista
que tiende ahí a enmascarar, a encapsular el proyecto ideológico que estás tratando de, me parece que, defender de una manera, incluso yo diría cínica, porque hay una especie de búsqueda ahí no sé, una especie de arqueólogo del siglo XIX, que no funciona así. O sea, yo creo más bien, y tengo que mostrar mi malestar ante eso, que la historia la tenemos que construir para el presente, en función de objetivos políticos definidos. Es eso, es instrumental permanentemente. La historia es una batalla. No es una especie de cosa que vamos a develar ahora. Es una batalla permanente, y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Bueno, lo que está claro es que lo político se extravía cada día. O sea, esa historia que tú dices, escríbela. Sí, que estamos haciéndolo. Está. Y por eso quiero decir esto, que es ideológicamente absurdo lo que tú planteas. Es un enmascaramiento burdo. Yo no planteo nada. Pero esa especie de... Bueno, esa especie de neutralidad de la cual hablas a mí me irrita. Yo realmente no puedo comprender cuando, digamos, que creo que es bastante evidente, pero hay que poner en evidencia que no existe esa neutralidad, ni tuya, ni mía, ni de nadie de lo que estamos acá presentes discutiendo estas cosas. Estamos defendiendo proyectos políticos, y la historia es un proyecto político, y a eso vamos, ¿no? Pues venga, a eso vamos. Hay una intervención por aquí. Hay también. Bueno, también. Ya. ¿Tú quién te ganas de trabajar? No, yo. ¿Vale? No, quisiera remontarme a la situación del limbo, no de las obras ni de las prácticas, sino de la historia, en una situación muy precisa y concreta, que es en Sabadell, la Sala 3, un espacio importantísimo para reconstruir la geografía del conceptual en Cataluña, donde, en primer lugar, yo me he encontrado que para documentar toda la trayectoria de la Sala 3 ha sido imposible. La propia institución, ni el museo ni la Academia de Bellas Artes, que son las dos instituciones que articulan la vida cultural de la ciudad, no tienen archivos, y además de la dificultad de reconstruir todo esto, he vivido yo, porque soy de aquella generación, cómo se ha construido el discurso local de la historia del arte en Sabadell, obviando toda la generación conceptual. Entonces, en este sentido, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de este seminario de que el limbo está en la historia, en obviar los hechos, no en la práctica artística, sino en los discursos, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo estoy absolutamente encantada de que se abran las puertas a abrir otros relatos, a configurar las cosas de otra forma y a escribir, al menos en mi caso, aportar un grano de arena para reescribir la historia del arte cultural y artístico en Sabadell, dando la voz a una generación que no están. Se ha empezado a hablar del arte de la Sala 3 y del arte conceptual a partir del año 2000, cuando esto ya era una moda, ¿no? Pero en los historiadores locales, los que tienen el discurso hegemónico utilizando vuestro lenguaje, pues absolutamente hablaban de ellos. Incluso la Sala 3 pasó por 3 épocas, la que sería, según la terminología de Pilar, postconceptual, que la llevaron artistas jóvenes que en aquellos momentos participaban de la transvanguardia, también utilizando estos términos, pintores admiradísimos de lo que ocurrió, pues llevaron aquella sala a contraviento y marea, incluso de la propia institución, pagando ellos los carteles, lo que sea, ¿no? Es decir, es algo inaudito, ¿no? El hecho de que los hechos se pierdan porque nadie los recoge ni nadie los explica. Pero el silencio es estructural. El problema es que el recuperar esas voces implica implica un órdago general a la estructura de la narración. Esa es la cuestión. La sustitución de ese tipo de artista por el artista individual, productor de obras de mercado, efectivamente, como decía Pilar, se produce en la narración. No sé qué fue primero, si la gallina o el huevo. No sé si se produjo primero en la narración o en el hecho, o primero se produjo en la narración y dejó sin narración absolutamente a aquellos otros objetos. Hay una intervención por allí pendiente hace mucho. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo por lo menos 2 preguntas, voy a tratar de ser breve. Una es a Pilar, porque
realmente a mí me preocupan mucho algunas de las afirmaciones que vos has hecho. Una es la de qué es lo que vos entendés por la realidad, ¿no? Porque siento o percibo que nos has querido definir lo que es la realidad y me parece profundamente autoritario que digas la realidad es tal cosa, ¿no? Porque me parece que es algo como bastante polémico. Y la otra es un poco qué es lo que entendés por género, porque esto de que en los 70 el arte no tenía género, quisiera preguntarte si pensás que alguna manifestación artística en la historia no tiene género, ¿no? Si es posible afirmar que hay algún tipo de manifestación artística que la podemos separar de una lectura de género. Y la otra pregunta es a Assumpta, en referencia a esto que no me queda muy claro sobre el nudo de lo político colectivo, la relación con el movimiento de mujeres y la singularidad creativa, que si lo que pensás es que el movimiento feminista de alguna forma era o es opresor para las artistas en esto de o de no respetar, o sea, un poco qué es lo que aclares un poco qué es lo que querés decir de esta relación entre el movimiento de mujeres y lo político colectivo. Nada más. Bien, yo no he intentado decir qué es o no es la realidad. Tú contemplas una obra de arte hoy y dentro de 10 años, 100 o 200 y es otra cosa. Yo no pretendo decir qué es o no es la realidad. En relación al tema del arte no tenía género en los 70, lo he aclarado antes con Beatriz, en el sentido de que no se fabricaba el arte en un sentido de una conciencia exclusivamente feminista, convivía con otras propuestas y lo que importaba era la transformación del lenguaje del arte, pero no exactamente su temática, o no era realizada ex professo únicamente pensando en una clave determinada de género. Y en este sentido sí que había escogido el contracampo de Fina Miralles en una poetisa catalana de la misma generación, que es María Mercè Marçal, poetisa conocida por su poesía de carácter lésbico, sáfico, etc. Es el contraespejo de Fina Miralles, y precisamente había escogido un par de versos de un poema que se llama, intentaré traducirlo, Tierra de Nunca, Terra de Mai, en un libro que lleva por título Sextina Mirall, Sextina Espejo, de 1982. Lo diré en catalán y lo diré en castellano, veremos si la traducción sale bien. Conocéis, supongo, esa famosa fotografía de Fina Miralles plantada como árbol, ¿no? Y en ese sentido lo quiero leer para que veáis por lo menos lo que es para mí enfrentarme al arte o a la obra de arte o a su comprensión, ver lo que hay detrás, ver qué sentido tiene, si tiene género o no lo tiene. El verso dice así: arrapada a l'arrel d'aquest gran arbre, cap foc no s'arbre com jo dins la terra. Más o menos. Pegada a la raíz de este gran árbol, ningún fuego no se arbola como yo dentro de la tierra. Em vesteixo de no contra la runa, em vesteixo de sí y afirmo l'arbre. Me visto de no contra los escombros, me visto de sí y afirmo el árbol. María Mercè Marçal. Eso es lo que a mí me interesa del arte. Voy a ser muy breve, que me han pedido. La relación entre... yo veía un conflicto entre la relación entre lo singular, ¿no?, y el movimiento feminista como ejemplo también de un movimiento activista, ¿no? Es algo que están estudiando de alguna forma también la crítica a la izquierda, digamos. Es la idea de que es fácil en los movimientos activistas articularse, digamos, en contra de alguna forma, o el discurso hegemónico, o el que tiene la verdad, o el patriarcado en ese caso. Pero es muy difícil, y eso lo he vivido en el sur también, es decir, entender y hacer la crítica que creo que nos toca a nuestra generación de qué pasa en esa oposición, cómo se articulan las diferencias dentro de esa práctica contra
cultural, ¿no? Y ahí hay un tema muy importante que nosotros llamamos la disparidad, que es entender que las relaciones entre mujeres en este caso o entre pares, digamos, hay en un momento determinado en que son asimétricas, ¿no? Desiguales, pero que esa relación de desigualdad no implica opresión o no implica jerarquización. Entonces es repensar la relación de diferencia que puede ser utilizable para otros movimientos que también están pensando ese mismo problema en términos de disparidad. Y eso yo creo que el movimiento feminista no se entendió en los 70 y bueno, y que ahora todavía es una cuestión muy candente, ¿no? en cualquier propuesta contracrítica, ¿no? Y luego apuntar un poco que, como Miguel decía, yo estaría de acuerdo de alguna forma en esta idea de que le criticabas a Pilar en el sentido de la historia, descentrar la historia, que decía Ana Longoni. Me gusta más la idea de descentramiento que considerar la historia como un campo de batalla ideológico, ¿eh? Porque yo diría, tú has dicho la historia es instrumental. Llegar ahí me parece también, bueno, complicado, ¿no? Entender, o sea, sostenerme ahí historiográficamente me parece complicado, porque entonces vamos a luchar, digamos, ¿no? Vamos a luchar, nos armamos y vamos a luchar, ¿no? Sí, lo entiendo, la construcción de la historia, pero la lógica, ¿no? Con la que se construye esa palabra, ¿no? Y entonces, claro, yo diría más bien, la historia es generosa, no sé, bueno, estaría de acuerdo en descentrar el paradigma de la historiografía, pero no para irnos al campo de batalla otra vez, ¿entiendes? Sino, de alguna forma, para recuperar la generosidad y la fecundidad del pasado, ¿no? Claro, son otros términos, porque también son otro lenguaje, que es el que con nosotras trabajamos, ¿no? No es el mismo que vosotros trabajáis. Entonces, ahí pasa lo que tú explicabas en tu discurso, ¿no? Que hay marcos de sentido que es muy difícil casar, digamos, o interlocutar, ¿no? De la misma manera que decía, no toda interlocución tiene que ser crítica por principio. Porque entonces, ¿qué pasa con hay algo en la crítica que nos hemos de plantear también. Porque entonces siempre es a tenor de lo que ya está dicho. ¿Entiendes? El eje no es tanto el conflicto, claro, la batalla, sino la contingencia de todas las posiciones. Y creo que era el punto que intentaba subrayar Jesús y que me parece absolutamente fundamental. Yo quería recoger algo que me parece podría permitir, bueno, no sé si hablar de una tercera vía sea demasiado excesivamente dialéctico aquí o simplemente otra vía, otras vías, de alguna manera para salir de ese debate que creo que en parte estarían articuladas en torno a esa posicionalidad y a esa situación de la que hablaba Jesús, y que aquellos que ya me conocéis sabéis que yo la articulo en términos de transversalidad, de teoría queer, de teoría post-queer, etc. Me parece que algo que es fundamental y que en parte compartís, con todo mi cariño lo digo con respecto a una y otra, porque ahí también los que me conozcan sabéis que mi interlocución es generosa. Entonces, pero creo que ambos extremos de la mesa compartís un realismo epistemológico y un naturalismo epistemológico importante. Yo creo que ese es uno de los puntos de ruptura de las teorías críticas queer, porque de la misma manera que Pilar está muy segura de lo que es la historia y de la realidad y de dónde está la obra y de qué es la obra, tú también en parte estás muy segura de qué es la mujer, de cuál es el... Espera. Hay mujeres y hombres. He dicho que sí, hombre, claro, faltaría más que si a tu sistema le quitas el binomio, desde luego se convierte en fantástico y hasta yo compro. Pero porque bueno, sí. No está en venta. No, pero bueno, quiero decir, desde esta posición de conflicto histórico, es decir, me refiero que en parte has estado utilizando todo el tiempo una serie de metáforas, en parte de desplazamientos semánticos para hablar del feminismo que tienen que ver con un conjunto de equivalencias, ¿no? Que empiezan con mujer, madre, vida, naturaleza, que además las has utilizado para analizar la obra de Fina Miralles, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa es precisamente que esto construye un binomio normativo que ha sido muy criticado en la teoría queer como fundamentalmente heterocentrado, y que produce otro desplazamiento semántico que es hombre, padre, muerte, tecnología, que también ha aparecido en parte, de hecho, tu aversión hacia el conflicto aquí como forma, es decir, yo creo que lo que, y en parte se ha puesto de nuevo de manifiesto en, digamos, como si
se subsumiera por una especie de cono, que no sé de dónde demonios hemos sacado, digamos, esta capacidad de reducción, reducir género a mujer, y mujer a algo que está naturalmente dado. Y que no he hablado en ningún momento de género, es una categoría con la cual no trabajo. Ya sé que tú no trabajas con la categoría de género. De hecho, género ha aparecido digamos, tanto en nuestros discursos varios como en el análisis de Pilar, cuando ya decía el arte no tiene género, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que habitualmente producimos esta serie de saltos conceptuales que nos llevan a reducir la noción de género a mujer e inmediatamente de mujer, evidentemente, a situarlo en un binomio natural y dado que vuelve a esa historia, porque de la misma manera que el historiador pasa detrás de la obra para ver qué hay, el discurso científico-técnico pasa detrás del cuerpo para ver qué hay, y ve qué hay, y dice hombre, mujer, de la misma manera que el historiador dice conceptual, posconceptual, ¿no? Entonces, yo creo que a esa posicionalidad crítica a la que se refería Jesús tiene que ver con arriesgarse a tomar en serio el carácter contingente de esas categorías que estamos utilizando. Y, entre otras cosas, bueno, claro, me toca responderte a una cosa que me dices, el arte después de los feminismos, ¿no? Que no estabas de acuerdo con la S de feminismos. No, bueno, con el marco también. Y con el después. Con el después, bueno, por decirte, no es porque yo quiera quitarme ningún tipo de responsabilidad. Este título, este nombre, que es un título con el que ya llevamos trabajando un tiempo, en parte fue un título que sugirió en un momento dado Manolo Borja, que era el director antes del museo, que ahora está en el Reina Sofía, y que en parte tenía que ver con quizá la expresión en inglés after feminism, que quiere decir tanto tras el feminismo como corriendo detrás del feminismo, yendo siempre detrás sin nunca llegar a alcanzar al feminismo, ¿no? Pero evidentemente se le añadió ese sesgo fundamentalmente múltiple, irreductible, transversal, que tiene que ver con la S. Y tú hablabas de revolución feminista, y yo en ese sentido no puedo dejar de decir que la revolución feminista nunca fue monolítica, nunca fue única, nunca tuvo un solo lenguaje, sino que desde el principio estuvo hecha de rupturas y de fragmentaciones que tenían que ver con diferencias de opresión de clase, de sexualidad, de género, de situación colonial, geográfica, de corporalidad, etc. Y que, por tanto, hablar de revolución feminista como, además, dentro de ese marco de binomio hombre-mujer, con todo el desplazamiento semántico del que hemos hablado antes, siento decir que me parece nos resitúa en un contexto, es decir, nos resitúa en un contexto fundamentalmente heterocentrado y colonial, y yo no querría hacerlo, y precisamente no querría hacerlo, y querría reclamar la irreductible multiplicidad del feminismo como proyecto político, como un proyecto de ampliación de la esfera pública. Bien, y además reclamo aquí, es decir, la visión de Teresa de Lauretis. Yo sé que tú te refieres mucho a las feministas italianas porque es la gran cantera del feminismo de la diferencia, ¿no? Pero yo ahí estoy del lado de aquellos que en el feminismo de la diferencia, como Teresa de Lauretis, fueron capaces de decir, oye, cuidado. Es decir, lo que dijo Teresa de Lauretis es: el feminismo solo será teoría crítica en la medida en la que sea capaz de darse sus propios instrumentos analíticos como objeto de reflexión. Es decir, tomándolos en serio como contingentes. Y a partir de ahí, si estamos trabajando con la noción de mujer, veamos a ver qué es lo que esta noción implica históricamente, políticamente, y cuáles son las opresiones que genera, las invisibilizaciones que esa noción genera, y por tanto ella va a hablar del feminismo o del sujeto del feminismo como un sujeto fundamentalmente excéntrico, que no coincide, en parte a veces coincide, pero no coincide siempre con lo femenino entendido como naturaleza mujer. Yo creo que esa no coincidencia me parece absolutamente fundamental, precisamente para poder trabajar sobre el ámbito de las prácticas artísticas. Porque si no, estamos reduciendo, finalmente, lo que estamos haciendo aquí es decir, bueno, arte de mujeres más o menos, mujeres que tenían cuerpo de mujer. No sé exactamente si alguien se ha puesto a pensar qué es esto. Yo creo que en parte las obras de Fina Merelles también podrían releerse precisamente porque están trabajando sobre nociones de cuerpo o de naturaleza, podrían releerse en términos de una crítica biopolítica. Es decir, ella está utilizando de una manera extremadamente crítica eso que en principio debe ser
no cultural, sino que debe ser realmente dejado como natural, puesto que al integrarlo en el ámbito cultural, en el ámbito político, ya está haciendo un uso subversivo del cuerpo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que volvamos a reducir el arte feminismo al arte de las mujeres, al arte del cuerpo, a lo doméstico, a la maternidad, es decir, estamos haciendo adjetivos casi pero creo que estás monográficos. tergiversando mucho las palabras. Espera, perdona. Porque sí que las utilizo, pero no en el discurso en las que las estás colocando. A ver, no estoy criticando tanto, no te estoy criticando tanto a ti, perdóname si suena. No, a ver, en parte, es decir, no, como tú te has referido, por ejemplo, a la cuestión de la revolución feminista oponiéndolo. Sí, eso sí, porque igual que no decimos las revoluciones comunistas, porque hubo una revolución comunista, hay muchos discursos socialistas, estoy de acuerdo, bueno, pero hubo una revolución comunista que marcó una generación, hubo una revolución feminista en los 70. Entonces, pero por supuesto, Asunta, por supuesto que hoy a partir de ahí la interpretación de la revolución feminista. No sé si habrá algún historiador amplia. del comunismo, pero estoy seguro, es decir, aquellos que sois historiadores de la historia política sabéis que nadie habla hoy de un comunismo monolítico. De un comunismo no, pero de una revolución sí. Es decir, ¿y de qué revolución me hablas? ¿De la revolución en Inglaterra en el siglo XIX, de la revolución del 68, de la revolución Esa que es coincide la historia con de la revolución comunista? Bueno, a lo que yo me refiero, es decir, posiblemente podemos hablar, o yo hablaría de un conjunto de revoluciones. Y de hecho me interesa, y lo sabéis, a menudo vuelvo sobre esta noción de revolución porque me parece importante, ¿no? Pero desde luego lo que no haría es, por una parte, hacer de esa revolución algo monolítico y cerrado, porque ahí fijaos que sí que en parte Pilar y tú compartéis algo, es decir, compartís la seguridad, tú estás segura de las mujeres y los hombres, aquí serías capaz de separarlas con un hacha. Yo personalmente no sería capaz de separar un hacha, pero bueno, 4. Yo creo que cada una tiene su posición, ¿no? Y la mía es una posición política, entonces es igual de legítima que la tuya. Entonces, por supuesto, pero de alguna forma, y es política, porque precisamente yo pienso que la despolitización, donde se extravía lo político ahí en vuestro discurso crítico excesivamente, para mi punto de vista, no solo, o sea, el discurso crítico lo que acaba negando es el espacio de una cierta reconceptualización de que existe un espacio de libertad. Es decir, no todo es un determinismo. Entonces, si se dice después de los feminismos, para mí esa es una operación despolitizadora absolutamente. Despolitizadora si no se marca que después del feminismo de los 70 o se dice después de la revolución, es decir, porque es el legado el que estamos... Pero la revolución ya ha acabado, según tú. Es el legado, los legados los que estamos de alguna forma reactualizando. Pero esos legados, por supuesto que y son la vinculación múltiples. con esos legados, ¿no? Los que estamos reescribiendo. Yo creo que el ámbito del libertad al que tú te refieres, para mí comienza precisamente cuando somos capaces de cuestionar las nociones epistemológicas con las que trabajamos. Es decir, para mí no hay nada más violento, Asunta, que tu capacidad de decidir arte de mujeres y de claramente decidir que Fina Miralles es mujer y hace arte de mujer y que, no sé, Rabascal... yo creo que uno de los problemas que tenemos, de hecho, y que en parte creo que se sitúa en el no encuentro o en el desencuentro entre las posiciones del extremo, es que precisamente no entiendo por qué... obras de Rabascal o de otros artistas, digo Rabascal porque está ahora en el museo, de otros artistas o de Abad, es decir, no pueden ser analizadas desde un punto de vista feminista, porque tenemos que volver siempre a esta reducción naturalista de cortar la historiografía con el hacha de la taxonomía biopolítica, que finalmente dice aquí las mujeres, aquí los hombres. Es decir, yo creo que no querría entrar en más disputa, porque además creo que nuestras posiciones son suficientemente afiladas como para que pueda haber muertes, ¿no? Pero bueno, quiero decir, lo que ¿Quieres que alguien diga algo sobre...? No, era un apunte. O sea, era un apunte también para rescatar un poco hacia el objetivo y el avance o quizá final del seminario. Bueno, yo... perdón. La última palabra, porque además sí... Pero vamos, quiero decir que a mí no me interesaba tanto, no sé, encontrar un punto de acuerdo con vosotras, que no creo que sea la cuestión, sino quizá a lo mejor hacer explícitas ciertos discursos y ciertas formas de entender
tanto el feminismo como el arte político, como la historiografía, que evidentemente generan distintas formas de visibilidad, producen otras nociones de identidad, etc. Hay una intervención pendiente y pedimos brevedad porque ya están casi echándonos del... Sí, es muy tarde. Que de las 6. Ah, sí. Sí, quedaron un bocata ahora. Bueno, yo quería volver a lo que había planteado Jesús Carrillo cuando hablaba del limbo, y que es un poco lo que definió todo lo que vino después también de estas distintas lecturas de cómo se construye la historia y demás. Se me ocurría que quizás esa diferencia, ¿no?, de posturas tenía que ver también con una manera de entender el testimonio, que venía también del hecho, o sea, de la situación como, o sea, de la situación de disponibilidad, de poca disponibilidad de material, ¿no?, como lo describieron, que definió de alguna manera un método, ¿no?, y ese método estaba basado en entrevistar, en ir a las artistas y etcétera, ¿no? Y bueno, un poco esa idea también de que el testimonio puede por sí mismo ser la fuente de toda la verdad, o puede dar una realidad, ¿no? Y que quizás ahí, en esa diferencia de cómo leer el valor del testimonio, está también esta diferencia de posturas, porque, por ejemplo, un autor como Giorgio Agamben plantea que el testimonio que el testimonio no es algo completo ni puede serlo, que tiene una laguna, que es esa zona de inaccesibilidad. Entonces, partiendo de esa postura, pero recurriendo al testimonio también, bueno, que eso marcaría un poco esa diferencia entre estas dos metodologías, ¿no?, que es esa manera de cómo entender el testimonio, ¿no?, lo que define los distintos métodos. Bueno, era un comentario nada más. Bueno, vamos a recoger una última intervención y luego a la mesa y contra. ¿Es la última? Yo no había visto. Renunciamos a la mesa. Bueno, yo solo quería hacer una última aportación, un poco en clave de conclusión de lo que se ha dicho, aunque quizás no era el objetivo del seminario. Creo que se ha planteado un debate muy representativo de lo que en mi generación pues llamamos una crisis epistemológica importante. Creo que es importante, ha sido de gran aportación pues todas las posturas, una postura interpretativa por parte de Asunta, una historiográfica por parte de Pilar y una ahistoricista por parte de Jesús, y por supuesto la crítica de Beatriz Preciado. Creo que se ha debatido la cuestión pues metodológica, que muchas veces es necesario. Ya está. Muy bien, ¿no? Hola, primero agradecer a mis compañeras por la posibilidad de estar aquí hablando de esto, y solo apuntar a una cierta sensación que tengo, y es que la categoría género parece que está siendo utilizada como una nueva verdad caída del Sinaí, que nos sirve para reformular la historia desde algo que oigo mucho, que es construir una contrahistoriografía. A mí me parece que el concepto y la categoría de género se está utilizando muchas veces de la misma forma que se han utilizado categorías como vanguardia, lo sublime y la categoría genio, ¿no?, o arte sagrado. Eso por un lado. Y de lo que estoy seguro, ya que intentamos hablar también de micropolíticas locales, es que en la realidad de la ciudad de Barcelona se ha utilizado en la acción política, y se está utilizando todavía hoy en día, el concepto género como una categoría excluyente de mucha
de la realidad política también que existe en Barcelona. Gracias. Es un segundito, perdón, no era la conclusión, es que a lo mejor ya lo he dicho 3 veces, pero me da la impresión de que todavía tengo que decirlo, sobre todo porque parece que estamos enfrentando una corriente historiográfica con una crítica. Yo creo que el gran reto de las posiciones de la historiografía situada que yo propongo es el realizarse, es decir, el hecho de, digamos, a eso os animo. En el sentido, por ejemplo, de lo que habéis dicho, por ejemplo, el replanteamiento de cómo se utiliza el testimonio. Es decir, que la cuestión metodológica de qué valor tiene, si ya estamos cuestionando el valor de lo documental como prueba del dato, obviamente que ya nos interesa, cómo enfrentarnos a ese tipo de documento, digamos, cuando nos lo está contando el artista, ¿no? ¿Qué valor le damos, cómo lo reinterpretamos? Es decir, que a mí me da vértigo pensar digamos, los desarrollos metodológicos que tenemos que experimentar, que tenemos que, por ejemplo, la utilización de la noción de género, cuando la quieres introducir dentro de tus propios análisis, que consideramos que tienen que ser autocríticos y autorreflexivos, porque si no, no abren un campo de conocimiento. Por lo tanto, aquí simplemente quería hacer no es echar un jarro del agua fría, pero es que realmente no hemos empezado, o sea, básicamente. Es decir, que realmente la introducción de todas estas palabras, ¿no? y que parecen estas retóricas que realmente a mí me parece que vosotros tenéis que estar aquí, no yo, o sea, realmente, sobre todo porque hemos estado tan de acuerdo, que creo que digamos, mi papel era absolutamente prescindible. Pero bueno, la cuestión es simplemente que hay un trabajo, digamos, por hacer. Es decir, si ha habido una quiebra epistemológica, que no sé si es cierto o no. A mí las mutaciones, las quiebras y todo este tipo de cosas en las que parece que te caen del cielo, no las veo muy claras. Todo tiene sus razones, muchas, ¿no? A lo mejor no única. Hace que hay que generar los mecanismos para que esto se produzca. Es decir, porque el problema que hay es dónde se produce ese tipo de investigación, con qué métodos, con qué financiaciones, en qué estructuras institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si les parece bien, vamos a terminar con... Pobrecito. Ay, es cierto que... No sé si nos van a permitir. Bueno, mañana ¿vienes mañana? Sí, vengo mañana. Sí. Yo no vengo mañana. Bueno, ya, que Jesús no viene mañana. No, sí que vengo. Vale. Ok, bueno, pues yo tengo 22 años, estoy en cuarto de Humanidades de la Pompeu Fabra, y a mí lo que me preocupa, hablando de limbos, es que estos temas no se discutan en la universidad pública, en vez de, bueno, ya entendéis, que se discutan en estos contextos más no elitistas, pero apartados de la realidad y de la mayor parte de la sociedad. Por otra parte, no he leído a Foucault ni a Derrida, ya lo harás. Básicamente porque no se han impartido tiempo en las clases. María Zambrano. Y por eso no soy tan radical, supongo. Vale. Bueno. Me perdonaréis mi ingenuidad, pero tengo 22 años. Muy mono. Bueno, gracias. Yo quería aprovechar un poco la apertura que daba y la problematización y la autorreflexividad sobre nuestras propias coordenadas que dejaba la intervención de Jesús, pero me parece que tu intervención desde los 22 años es todavía más reveladora, ¿no? Así que, bueno, les invitamos a estar mañana en la siguiente sesión y, bueno, agradecer otra vez a todos ustedes y, por supuesto, a los ponentes. Gracias. Qué calor.